Dice que nació en Libertad y no sé muy bien si se refiere a ese famoso local donde algunos como a mí nos salieron los dientes musicales. Dice que la política es un artículo de primera necesidad y no se pasa de listo diciendo yo nunca pasaré por ese aro, aunque después coge los aros y se los cuelga de las orejas. Dice que cuando los medios mienten, la única alternativa está en el arte. Y como por sus venas corre sangre roja de familiares musicales, ha decidido con sus 23 intolerables añitos dedicarse a renovar el oficio de cantautor, sumándole ritmos de muchos lados, ritmos del Caribe, ritmos de África, y al final es insultantemente joven e insultantemente lleno de sorpresas. Pedro Pastor Guerra. Buenas noches. No te rías. Ha sido muy bonita la presentación. Muchas gracias. Oye, acabas de regresar de América Latina. ¿Qué haríamos sin América Latina? A mí me ha abierto muchas puertas, ¿no? ¿Qué has encontrado allí? Muchas puertas por aquí me ha abierto, ¿no? ¿Qué has escuchado por esa tierra? No sé, creo que la humanidad respira más fuerte, ¿no? Aparte de la llamada de la naturaleza en sí misma y de esa fuerza de la tierra, con sus expresiones, con sus cordilleras, con sus volcanes. Como esa manera de las sociedades de estar en la calle, de convivir, de hablarse, de mirarse y al final de organizarse, ¿no? Aquí estamos mucho más acostumbrados a que nos organicen las cosas y eso hace que estemos mucho más lejos. Qué contraste, ¿verdad? Y te vas a Alemania o después te vas a América Latina y dices, ¡uy! Pues sí, yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Al final siempre, como así pensando en macro, se dice que tienen mucho que aprender ellos de nosotros porque somos primer mundo, pero yo le daría la vuelta al asunto, ¿no? Y a lo mejor iría yo un poquito para atrás, ¿no? Iríamos un poquito para atrás y aprenderíamos un poco más de ellos. El otro día leía una afirmación de un sueco diciendo que en Suecia había mucho Estado, pero no había comunidad. Claro. Es que en América Latina hay mucha comunidad y no hay Estado. Claro. Entonces es a ver qué quiere cada quien. Yo lo tengo muy claro, ¿no? A mí, vamos, en mi casa somos 8 y viviendo, compartiendo y no sé, las ventajas que tiene, ¿no? Vivir en comunidad, que cuando tú no puedes hacer algo, alguien lo puede hacer por ti y viceversa, y al final es como que trabajas menos para obtener más, quiero decir, en cualquier situación de la vida. Entonces yo lo tengo clarísimo, vamos. Y de alguna manera, fíjate, Pedro, yo creo que escuchando tus letras, como que siempre las atraviesa la idea de que hay cosas que no se gastan y que cuando las compartes al revés crecen, ¿no? No ocurre como un pan, que es verdad que pues, da de sí lo que da de sí, pero en cambio hay otras cosas, ¿no? Que al compartirlas como que se multiplican. Haciendo pan, hablando de pan, en mi casa hemos descubierto la técnica de hacer el pan. Y aparte de que nos sale rico y de que es muy sano comer pan hecho por ti mismo, es algo que podríamos aprender todo el mundo en sus casas en la vida para entender, ¿no? Los procesos de las cosas, ¿no? Y agradecer a un panadero cuando le veamos. Despertarse a las 5 de la mañana para que tengas el pan a las 7 cuando vayas a comprarla, ¿no? Y yo creo que sí que nos engañan con la competitividad y eso es algo muy occidental, ¿no? La escuela de la competitividad y pensar que siempre por compartir vas a perder y estás ganando. Yo soy de los que creen que se gana. Competencia es con poderes, poder con. Y lo hemos convertido en lo contrario, ¿verdad? O sea, competencia que significaría poder compartir. Con, o sea, ser competentes, poder con. En cambio, ¿no? Nos han hecho pensar que la competencia es luchar. Claro, pero no es que no, es competitividad, ¿no? El término que yo estaba buscando. Es competitividad. Claro, que es como... Competencia es verdad, es capacidad, ¿no? Y competitividad ya es pelea. Oye, 23 años, 4 discos, mucha autogestión. ¿Ayuda la autogestión a la conexión con el público? Hombre, ayuda a ser consciente de todo el trabajo que supone, ¿no? Si solo te dedicas a cantar, pues no eres consciente a lo mejor de todo lo que hay detrás de de vivir de esto. Todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, desde hacer un cartel, de llamar a un bar o a una sala para cerrar el concierto, hacer la promoción, la logística, todo, ¿no? Encargarte de cómo se van a vender los discos que tú mismo te has editado. Entonces, al final es como ser consciente del proceso total de las cosas, ¿no? Más artesano. Absolutamente artesano. Yo quiero escuchar una de tus canciones. ¿O no? ¿O sí? Por eso mismo nos merecemos el beso al alba, los cosquilleos, trepar montañas, seguir despiertos, la llamarada, el celo abierto, amar las ramas, sentirnos dentro, sacar el alma, mojar el cuerpo, cada calada, cada concierto, las manos claras, el cuenco lleno.
lleno de verdad. La verdad tampoco se gasta si la compartes, ¿eh? No, además estamos un poco escasitos, ¿no? Oye, ¿y qué nos merecemos? Yo creo que nos merecemos todo, ¿no? Que nos ¿Por qué? Porque sí, ¿por qué no? Que nos hacen creer que, ¿no? Que tenemos que hacer las cosas de una única manera, que tenemos que ser esclavos de nuestros trabajos. O sea, yo creo que se puede vivir de muchas otras maneras a las que hemos asumido como sociedad a nivel global, ¿no? Que se tiene que vivir, como en el capitalismo hemos asumido que se debe vivir de una manera, ¿no? Y yo creo que cada uno que encuentre la suya podemos ser, o sea, nos merecemos todo y podemos ser mucho más felices de lo que somos, en todos los sentidos. ¿Cómo vives tú la espiritualidad? ¿Qué diría para ti esa palabra espiritualidad? Hombre, pues yo siempre he sido muy escéptico, pero cada vez soy menos. Como que además, por ejemplo, América Latina me ha hecho resurgir mucho en la idea, ¿no? de que las cosas no suceden porque sí, sino que todo está engranado en el cosmos. Es una frase que me gusta mucho. Y yo quiero creer, claro que quiero creer en las energías, claro que quiero creer en cuando tú proyectas algo, tiene muchas más posibilidades que sucede, ¿no? Que si no lo proyectas. Quiero creer que si tú estás empeñado en que tienes aquí un problema, vas a tener un problema real, una enfermedad, ¿no? Y si además ya compras sistemáticamente la pastilla que te cura, ya te lo has asegurado para siempre, ¿no? El problema y la enfermedad. Oye, Pedro, es verdad que ahora también con el desarrollo tecnológico es más fácil que quien tenga deseo de contar su arte tiene más facilidades a lo mejor que en cualquier otro momento de la historia. Pero eso tampoco hace que lo que nos cuenten igual merezca la pena. Claro, además es un arma de doble filo, pero yo creo que la tecnología es un arma de doble filo en sí misma, ¿no? El mismo progreso es un arma de doble filo, ¿no? Por sí mismo no es ni bueno ni malo, pero puede hacernos muy mal. La tecnología, un mal uso de la tecnología nos puede hacer fatal, ¿no? Y lo está demostrando en cuanto a la individualización de la sociedad, está claro, ¿no? Todo el mundo ahí con su maquinita, con su movilcito. Y lo de que podamos subir nuestra música a YouTube democratiza un poco todo, ¿no? Como que abre un poco las posibilidades a todo el mundo, pero al fin y al cabo las discográficas siguen poniendo la plata, ahora la ponen en internet, ponen el dinero en internet y triunfan los que tienen que triunfar. O sea que al final es el mismo juego. ¿Tú crees que alguien bueno está escondido? Yo creo que la gente más talentosa no la conocemos. ¿De verdad? Sí, sí. Y yo lo descubro cuando viajo por América Latina y conozco desde el parque al que toca la sambita o la chacarena del parque hasta la gente que trabaja allí en un mercado independiente. Y yo, o sea, me muero de todo el talento que veo y luego vas al bar y van 20, ¿no? Y eso siempre ha sido así. El estadio está lleno de cualquiera que dice tonterías. Yo recuerdo en Libertad 8, que yo era un junkie, ¿no? De Libertad 8, siempre he sido muy de plastautores, los clásicos, ¿no? De La Bordeta, Luis Pastor, Luis Llach. Pero después, yendo a ver a Luis Pastor a Libertad 8, ahí me encontré con Pedro Guerra, con Ismael, con Javier Álvarez. Y era gente que, ¿verdad?, tocaban en el metro, tocaban en el Retiro y de alguna manera sí que tuvieron la oportunidad de ser escuchados y los buenos sí que tuvieron un espacio, ¿no?, para que los conociéramos. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos invitado a mucha gente que produce arte y siempre les pregunto que cuando os escucho, en tu caso creo que es un poco diferente, ¿no? Pero cuando escucho a gente joven siempre tengo la sensación de que lo único que les ha pasado es que les ha levantado la novia un colega, ¿no? Hombre, es que ha derivado un poco la canción de autor una parte, ¿no? A mí me gusta siempre hablar así porque al final se dice mucho que los nuevos cantautores son de desamor y hubo un artículo en El País que dio mucha bulla que era de la pana a la pena, ¿no? Yo no creo en eso. Yo creo que hay muchos cantautores, cantautoras jóvenes teniendo propuestas muy interesantes con unas letras y con unos mensajes importantes y necesarios, ¿no? Para el momento, a la altura del tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? No obviando, ¿no?, el tiempo que nos ha tocado vivir. Lo que pasa es que no es lo que llega. No es lo que está llegando, no es lo que está en la cumbre de la canción de autor, como quien dice, ¿no? Por suerte ahora ya hay gente como Rosaleno, como el Kanka, que están llevando un mensaje para mí importante y les está yendo bien, pero no es lo más común. O sea, ahora mismo tiene mucho más apoyo mediático y al final de público la gente que habla de desamor y que dice eso, que parece que no les ha pasado nada en la vida, no sé. ¿Qué opinas de Operación Triunfo? Es que Twitter me ha hecho mucho daño, ¿sabes? Porque yo uso Twitter, ¿sabes? Y en Twitter todo el mundo habla de Operación Triunfo, ¿no? Entonces al final, yo que siempre obvio este tipo de programas se ha acabado metiendo un poco el hocico y viéndolo. Y ha tenido un poquito de gracia. Vi un programa y al final ha tenido un poco de gracia, pero es lo de siempre. Porque ellos son majos. Sí, pero lo que esconde no está bien, es lo de siempre. Porque estás creando otra vez, aunque dejes tocar el piano en directo una vez, o, ¿sabes?
o sea, uno sea trombonista y compositor, ¿sabes lo que te digo? Al final estás creando otra vez intérpretes que no son compositores, que no son originales, que están repitiendo y reproduciendo los patrones del canon de la música de la radiofórmula, y al final tienen ahí 40 bailarines y bailarinas haciendo el paripé, vestidos así, vestidas así, las niñas en tanga y los hombres en chaqueta, y no, o sea, como que no les da la posibilidad de elegir a cada cual cómo quiere ser, sino que se les produce, se les modela, son como barro y se modela. Y son gente de 18 años que no sabe lo que quieren, o no lo sé, pero que me imagino que no pueden elegir realmente quiénes son, y se les hace un producto, una fórmula que saben que funciona y que vende. Y ahí están todos rascando dinero de Operación Triunfo, esos chavales. ¿Te acuerdas la película del show de Truman? ¿No? Ese tipo que le han construido que al final lo rompe, ¿no? Estoy convencido de que Alfred y Amaya van a romper ese falso cielo, y tengo la intuición de que detrás hay una rebelión contra eso que planteas, que es cierto, ¿no? Que yo creo que lo que siempre se dice, ¿no? Que a Mick Jagger lo hubieran echado de la Academia de Operación Triunfo el primer día, de tú bailas raro, tú fuera, ¿no? Y a Bob Dylan le hubieran dicho tú... que bailas raro. Pero es un poco raro, ¿no? Fuera, a tu casa, ¿no? Ojalá, pero o sea, yo creo que Amaya es talentosísima y además creo que es insurrecta así como de naturaleza. Pero ojalá, porque los contratos que han firmado los de Operación Triunfo, que tendríamos que verlos tú y yo, a ver cuántos años son esclavos de su producto. Ojalá, Dios te oiga. Yo confío en ellos. Pero de verdad que han tenido que firmar tengo contratos la intuición, sí, ¿eh? Ojalá. Pero entonces la culpa no es de ellos, la culpa es... De siempre, la culpa es del sistema. Quiero decir, pues ellos son una marioneta más y les han engañado, es que no lo sé, pero yo me lo imagino así, ¿sabes? Que han tenido que firmar y ellos son de Operación Triunfo para allá un rato. Oye, ¿en qué se diferencia un cantautor de 2018 de los cantautores anteriores? El tiempo que nos ha tocado vivir. Yo creo que somos hijos de nuestro contexto al final. Estamos aquí. ¿Qué me dices, cantautor de las narices? ¿Qué me cantas con tu aire funeral? ¿Quién cantaba eso, Craig? Si estás triste, ¿Quién que cantaba? te cuenten algún chiste. Si estás solo, púdrete en tu soledad. Solo cuando lo cantaba Aute. Aute, claro, es verdad. Aute. Marcaron una época, ¿no? Pero, claro, pero los cantautores de los 70 hacían música porque era la manera que tenían de hacer política, pero de verdad cruda. Estaban luchando contra la dictadura, ¿no? Y al final aglutinaban un poco las voces de los que no tenían voz, y eran un poco los referentes y los líderes políticos. Entonces, que no nos podemos comparar con los cantautores de los 70. O sea, no nos podemos comparar porque hay que ser consciente del contexto. Yo creo en la verdad, la sensibilidad y la belleza como las marcas del cantautor. Por eso somos cantautores y no somos cantantes o hacemos otro estilo. ¿Qué es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre un cantautor y otro tipo de cantantes? Hombre, yo creo que en todo. O sea, en lo que dice, para empezar, pero también en cómo lo dice, ¿no? Sí, con su instrumento, con sus propias composiciones, pero la manera en la que tú haces tu obra y tu carrera como músico también. Porque tenemos que ser gente comprometida, ¿no? Realmente, con nuestro contexto, con nuestro barrio, con lo que nosotros pensamos que nos tengamos que comprometer, ¿no? Y un cantante no tiene por qué. Pero nosotros creo que sí que tenemos esa responsabilidad social porque somos cantautores. ¿Sabina es un cantautor? Iba a decir una barbaridad. Sí, lo iba a decir, sí. Ajá. Pero ¿Sabina es un cantautor? Pues supongo que lo sería en algún momento, ¿no? Pero en algún momento dejó de serlo. A mí es que además nunca me gustó Sabina, ¿sabes? O sea, nunca empaticé con su con su código del lenguaje, con su grosería. Yo creo que, hombre, fue importante porque en los años 80 nadie hacía canciones desde ese lugar. Pero a mí no me gusta. Además, quiero decir, y no sé por qué estoy diciendo esto aquí, pero ha pecado de misoginia mucho, ¿no? Joaquín Sabina, yo creo, y eso no está bien. Y yo creo que además en este contexto en el que nos tenemos que reformular cómo somos los hombres y tenemos mucho más allá de abanderarnos nada, estudiar nuestra masculinidad en nuestra casa con nuestros amigos, hablar de cómo somos y por qué somos así, pues creo que deberíamos poner también aquí un gritito, ¿no? Decir, oye, esto que estamos escuchando a lo mejor no... Se ha pasado, ¿no? De alguna manera. A mí no me representa lo que canta Sabina. Has mencionado a Rosalén, ¿no? Que es otra manera también, ¿no? De hacer música. ¿Ella sí sería una cantautora? Sí. O Silvia Pérez Cruz. Estoy pensando. Sí, también. Aunque Silvia Pérez Cruz interpreta muchas canciones de otra gente, entonces ahí es intérprete, pero ella también compone canciones preciosas como la de No hay tanto pan, que está que ganó el Goya, que es un temazo increíble. Hermoso. Y Rosalén es una cantautora y aunque hagan discos que sean producidos con un sonido más pop, no dejan de decir, su último disco de Rosalén es un estudio de la historia de su familia. Hay una canción de un vasco que expulsan del País Vasco por ser etarra, y su abuela le acoge en Le Tour, cuenta la historia, o sea, hace una revisión hablando de la ETA, hablando de la memoria histórica. O sea, eso es ser cantautora. Tú has planteado que no se puede hacer música sin incorporar la política hoy en día. ¿Qué quieres decir con eso?
Sí, pero es que la política no es más que la manera de organizarse, ¿no? La política es la manera del pueblo para organizarse, eso es la política. Entonces, es que Claro, que no son los partidos, es una cosa más grande, ¿no? Claro. O más grande, pero desde lo micro, ¿no? Claro. O sea, para mí la política es eso. Yo hablo mucho del barrio, yo vivo en Rivas y nosotros tratamos de hacer todo el barrio que podemos porque yo creo que la política pasa por ahí, por ver qué necesitan tus vecinos y en tu círculo de posibilidades actuar y ayudar. También pues luego pues está la macropolítica y bueno, ahí está. Pero a mí eso se me escapa, me parece mucho más difícil y además creo que ahí entran los poderes económicos y entonces entramos en un terreno donde yo no sé. Pero yo sí sé que puedo hacer política en mi barrio y sí que sé que puedo hacer política a través de la música dando ejemplo de cómo autogestionarme y de cómo vivir de lo que yo quiero sin nadie que me diga cómo tengo que trabajar y cuántas horas tengo que trabajar al día. Eso también es política. Rivas es un sitio especial, ¿no? Como el otro día intentaron, ¿no? Sembrar una mentira, ¿no? Diciendo que estaban implicados en algo que era una radical falsedad, que hasta todos los concejales de todos los partidos tuvieron que hacer un comunicado diciendo lo que ha intentado el diario El País, ¿no? Queriendo acusar a Rivas es una gran mentira. ¿Qué has mamado en casa, qué has mamado en tu entorno de tu condición musical? Pues más allá de la música en sí misma, creo que he mamado mucho en lo que está alrededor de la música, en lo que no se ve, en cómo se organiza una carrera musical, en la coherencia, ¿no? Si quiero vivir de esto siempre tengo que ser coherente a mí mismo, no a nadie, a mí mismo. Y cuando era un niño casi vino la Warner a comprarme el disco, si yo no hubiera nacido en mi casa, yo me hubiera dejado engañar. Hay dos cosas que has planteado. Me considero amigo de tu padre, de Luis Pastor, de tu madre, Lourdes Guerra, y de tu tío, ¿no? Pedro Guerra, ¿no? Y creo que son personas muy coherentes, ¿no? Porque es verdad, cuando tienes un éxito más amplio, no tienes ahí una pelea, ¿no? ¿Dónde está la frontera para no dejarte vencer, ¿no? Por esos duendes del mal. Es difícil, ¿no? El éxito es muy difícil, ¿no? O sea, yo no tengo demasiado éxito, pero ya me puedo dar cuenta de lo difícil que es ser alguien exitoso, ser alguien referente, ¿no? La gente te trata raro. Quiero decir, es muy difícil mantenerte en ti, en tu cordura, en tu manera de pensar y de ver la vida, en la horizontalidad, porque todo el mundo trata de ponerte en un escalón por encima, pero tú no quieres estar en un escalón por encima, entonces es muy difícil lidiar, ¿no? En tu día a día, en tu cotidianidad, con la gente que a lo mejor te idolatra, lo que sea, ¿no? Y luego ya no te cuento de la gente que quiere comprar, ¿no? Que quiere comprarte, te ofrece el cielo para obtener beneficio de tu obra, ¿no? Porque eso pasa diariamente en la música. Entonces es muy difícil, pero yo creo que... Recuerdo a Javier Álvarez, que fue una persona, creo que muy grande, y hacía la misma reflexión que tú acabas de hacer, ¿no? Es decir, que de repente me sobrepasó, ¿no? Toda esa gente a mi alrededor. Y Javier lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal, sí. Claro, Javier tuvo muchísimo éxito, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay que trabajarse mucho a uno mismo y hay que darse cuenta de lo que uno es y qué privilegios quieres tener, es lo de siempre, ¿no? ¿Qué privilegios quiero tener yo? Porque a mí me los dan todos, yo soy artista, pues todos los privilegios para ti, ¿no? Quiero decir, no a nivel social, sino desde el público, ¿no? Desde la gente, en su trato, en su relación contigo, la gente que no te conoce, que te admira. Hay que decidir dónde quieres estar, ¿no? Y ahí entra la coherencia, ahí entra la política en la vida que tú construyes, ¿sabes? Pero hacéis música y también veo que hacéis mucha poesía al tiempo, ¿no? Es decir, que yo he contado varias veces que me emocionó en la Semana Negra de Gijón esas noches larguísimas, esas noches blancas, ¿no? De gente joven saliendo a recitar poesía con un convencimiento, ¿no? Con una fuerza. Claro, que me emocionó porque siempre lo he anhelado yendo, por ejemplo, a Colombia, ¿no? Y viendo cómo se vende allí poesía, cómo la gente adora la poesía y decía, yo quiero esto para mi país. Y lo estáis haciendo vosotros. Es increíble el lenguaje poético de América Latina en lo popular. Ya no te hablo ¿sabes? De las ferias del libro o de los ciclos, sino en lo popular, esa intensidad y ese lenguaje poético que se utiliza todo el rato. A mí es una de las cosas que más me sorprendió de América, ¿no? Y lo que dices, hay ahora mismo entre los jóvenes, también entre los cantautores, estamos haciendo poesía. Bueno, yo me desentiendo un poquito porque yo hago música, aunque escribo mis poemas, pero no los llevo al escenario, ¿no? Pero bueno, también es un arma de doble filo, porque muchas veces estamos olvidando en esta nueva poesía joven lo que es la poesía, con todo el peso que supone la poesía, ¿no? Con el lenguaje poético, con las figuras literarias, y muchas veces estamos haciendo prosa poética y lo estamos vendiendo como poesía. Y a mí eso me parece algo que es complejo y que tenemos que sentarnos a estudiar, comprender y ver si ese es el camino, ¿no? Es interesante que se acerque la poesía a los jóvenes siempre.
Yo creo que está muy bien que la gente, que todo el mundo escriba poesía, hombre, pero no hace falta publicarla, ¿no? Claro, claro. No hace falta que pero la sí, que al publique todo el final, mundo, ¿no? Que la poesía es poesía y tiene mucho peso y en la historia ha sido muy importante, ¿no? Y en España hay mucha gente que se ha exiliado, que se ha muerto por hacer poesía, que la han asesinado por hacer poesía, ¿no? Y eso como que se nos olvida un poco en el consciente colectivo cuando asumimos como poesía lo que estamos haciendo ahora los jóvenes. Y a mí eso me parece que es un punto de reflexión, ¿no? La importancia social que tiene la poesía y que tiene que tener para mí. Déjame hacerte una última pregunta. Respetas mucho lo que lees y respetas mucho también lo que escuchas. Y seguramente porque eres un buen lector y eres un buen oidor, ¿no? También eres un buen cantautor. ¿Es posible, sin leer, sin escuchar, hacer música o escribir? Pues sin leer hasta quizá, sin escuchar seguro que no, y sin vivir, imposible. Sin estar vivo, sin tener el fuego encendido, quiero decir, ¿no? Si tú te encierras en tu casa y te pones a leer todos los libros del mundo, ¿sobre qué vas a cantar? Sobre lo que lees, pero eso no está vivo, ¿no? Eso ya lo ha hecho alguien, el escritor ya ha vivido para escribir lo que tú ahora lees. Pero hay que estar vivo, hay que estar despierto, hay que estar atento, hay que moverse, hay que salir, hay que buscar. Y ahí nacen las canciones. Luego es escuela, leer es escuela, hay que escuchar muchísimo a la gente, porque todo el día estamos con nuestra plática, pero no paramos a escuchar, ¿no? Pero sobre todo hay que estar vivo y hay que estar dispuesto. ¿Y estás dispuesto a cantarnos? Siempre. Por favor. Muchas gracias, Pedro. Vale. Aquí tengo la guitarrita, aquí al ladito. Muchas gracias, ¿eh? No, a mí me encanta. Me da gustito. He intentado tocar tu guitarra, pero no me daban mis dedazos. Tiene los dedos muy gorditos, Juanca, ¿no? No puede. He elegido esta canción, que se llama Desaprendiendo, y es la que cierra Solo Luna, porque es un rap recitado, pero me parece que hace una reflexión un poco universal de lo que estamos viviendo, de ese proceso de desaprendizaje. A mí me encanta. Que nos ha tocado vivir. De lo caminado, desde lo aprendido hacia todo lo que nos queda por aprender, cada paso errado, cada beso herido, cada vaso que he bebido sin saber por qué, desde lo callado, de lo compartido hacia todo lo que nos queda por comprender, cada abrazo dado, abrazo tendido, cada vez que yo no he sido y nadie me cree, desde lo perdido, por los apartados, por los desaparecidos del Estado, porque no siempre estuvimos a la altura y puede ser que mereciéramos lo que votamos, desde lo luchado, por las luchadoras, por las madres que crían sus hijas solas, por las que sembraron soles que alumbraron el camino, las que aullaron a la luna y así hallaron un sentido, desde lo ganado, contra el patriarcado este verso va cargado de futuro. Para los parados, por tirar los muros, para los anestesiados, por los mudos, desde lo cedido hacia lo ocupado, la liberación nos lleva a recuperar lo nuestro, a decir esto me gusta, esto no lo quiero, a doblar la punta de su pipa con los dedos, desde lo mamado, para las maestras, para agradecerles tanto que nos muestran, para reanimar conciencias, para encontrar la nuestra, para arrancarle a los ojos la venda, porque el gobierno francés financia por debajo al ISIS y en todo el mundo lágrimas por la desgracia de París, así no hay quien se entere del asunto del petróleo, por todo el odio que infunde la tele y no se ve, por las liberadas, por las poderosas, empoderadas, rosas con espinas preparadas para quien se atreva a opinar sobre sus cosas, para quienes solo quieran ver esposas. Hemos venido a romper con esas, perseguimos metas, las jóvenes queremos recorrer este planeta, aunque la edad nos ate y los años vuelen, la risa nos delate y la lata de cerveza. De lo hallado, desde lo vivido hacia todo lo que nos queda por recorrer, cada signo, cada pétalo, cada gemido, cada vez que no me he ido por miedo a volver, desde lo que he amado, los escalofríos que me elevan hasta el punto de querer creer y que el amor remunerado no es asunto mío, cada vez que he dado todo sin miedo a perder. Queremos no fronteras, no personas como mercancía, gente unida, no políticos de sangre fría, acercar lo que nos une y lo que nos separa, aceptarlo con verdades a la cara, pues se ven de cara a la unidad. Es por eso que necesitamos fuerte a la comunidad, por tantos años que vivimos en soledad ya, por todo el tiempo que perdimos frente a la consola. El canto nos consuela, el arte nos enriquece,
enriquece. Hacemos malabares con los días y los meses, relojes de macramé, pintamos atardeceres, suficiente con llegar a fin de mes bien, ya que la escuela nos enseña a envidiar y la competición como método de vida. Pienso en qué sería si enseñara a respirar, a solucionar conflictos, a sanar heridas. La educación es la base, es por eso que este sistema obeso genera profesores sin vocación. Por eso el colegio no nos muestra la canción como referencia ética, utiliza a la religión católica apostólica, la misma que la de la conquista, la de la culpa como punto de vista, la de páguenos por la visita, homófoba y partidista. En este capitalista mundo cruel y sanguinario, amanecido muerta otra inocente en la portada del diario, al lado otra patada dada desde el empresario a otra obrera que mañana no cobrará su salario, otra mesa con los platos desiertos en otra casa que arrojamos los restos al cesto, otra familia desahuciada por la policía, otra casa que otro año seguirá vacía. De lo dicho, desde lo que he hecho hacia todo lo que queda por hacer, voy desaprendiendo, desecho lo que no quiero de lo que encuentro bien adentro de mi ser, desde lo que es mío, desde lo que es nuestro, que no es nada y lo es todo a la vez. Agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender a agradecer. Gracias por el espacio. Pedro, eres un chico guapo, guapo, guapo. Guapo por dentro y luego por fuera. Un poquito. Pero la gente que es guapa por dentro, como se le nota. Verdades obedientes, hasta mañana. Gracias.